Mucho antes de que Atenas y Esparta dominaran la historia de Grecia, una civilización ya había levantado enormes palacios, organizado redes comerciales por todo el Mediterráneo y creado una escritura que todavía permanece sin descifrar. Vivieron en la isla de Creta, construyeron centros monumentales como Cnosos, Festo y Malía, y convirtieron el mar en la fuente principal de su riqueza y de su poder. Hoy los conocemos como minoicos, un nombre moderno inspirado en el legendario rey Minos. Sin embargo, nadie sabe con certeza cómo se llamaban a sí mismos, qué idioma hablaban ni qué historias escribieron en las tablillas de Lineala. Podían confiar en que el mar continuaría protegiéndolos y enriqueciendo sus palacios, pero ese mismo mar también podía transportar invasores, terremotos y las consecuencias de una de las erupciones volcánicas más violentas de la antigüedad. Durante siglos fueron admirados por su arte, sus embarcaciones, sus ceremonias religiosas y una arquitectura tan compleja que pudo inspirar la leyenda del laberinto. Pero en el momento de mayor esplendor comenzaron las destrucciones, los incendios y las señales de un cambio que terminaría entregando Creta a los micénicos. Lo más inquietante no es que aquella civilización desapareciera, sino que sobrevivió durante un tiempo después de la catástrofe que supuestamente debía haberla destruido. ¿Qué ocurrió realmente dentro de los palacios minoicos? ¿Por qué el toro ocupaba un lugar tan importante en sus ceremonias? ¿Existió alguna relación entre Cnosos, el Minotauro y el famoso laberinto? ¿Fue un volcán el responsable de su caída o solamente abrió la puerta para que otros pueblos se apoderaran de su riqueza? Para encontrar las respuestas tendremos que reconstruir una civilización cuya voz permanece atrapada en una escritura silenciosa y cuyo verdadero nombre se perdió hace más de 3000 años. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. La civilización minoica no apareció de manera repentina. Sus raíces se encuentran en las comunidades neolíticas que habitaron Creta varios milenios antes del surgimiento de los grandes palacios. La isla, situada en el centro del Mediterráneo oriental, ofrecía tierras fértiles, montañas, cuevas, puertos naturales y una posición estratégica entre Egipto, Anatolia, las islas Cícladas y la Grecia continental. Los primeros pobladores practicaron agricultura, ganadería, pesca y recolección. Sembraban trigo, cebada, legumbres, uvas, olivos e higos. Criaban ovejas, cabras, cerdos y ganado bovino. Con el paso de los siglos, algunas aldeas crecieron, se especializaron en determinados oficios y establecieron intercambios con otras regiones. El cobre, el estaño, la obsidiana, el marfil y ciertas piedras valiosas llegaban desde lugares lejanos, mientras Creta ofrecía aceite, vino, cerámica, tejidos y productos agrícolas. La isla podía permanecer como un conjunto de comunidades independientes, protegidas por su aislamiento, o aprovechar el mar para integrarse en un mundo mucho más amplio. Eligió abrirse, pero desde ese momento su prosperidad quedó ligada a rutas que no podía controlar por completo. Alrededor del tercer milenio antes de nuestra era comenzó una transformación profunda. Aparecieron asentamientos más grandes, tumbas colectivas, talleres especializados y diferencias visibles de riqueza. No podemos afirmar con certeza cómo se llamaban sus gobernantes, porque la lengua minoica sigue sin ser comprendida, pero la arqueología muestra que el poder comenzó a concentrarse. Entre aproximadamente el año 2000 y el año 1900 antes de nuestra era surgieron los primeros grandes complejos palaciales en Cnosos, Festo y Malea. Más tarde aparecerían otros centros, como Zacros. Estos edificios no eran palacios en el sentido moderno de simples residencias reales. Funcionaban como centros administrativos, religiosos, económicos y ceremoniales. Allí se recibían productos de las aldeas, se almacenaban cereales, aceite y vino, se organizaban trabajos y se celebraban rituales. Los patios centrales eran el corazón de estos complejos. Alrededor se distribuían almacenes, talleres, habitaciones, escaleras, corredores y espacios de culto. Los sistemas de drenaje, las conducciones de agua y la planificación de varios niveles muestran un conocimiento arquitectónico notable para la Edad del Bronce.
La ausencia de enormes murallas en varios de los principales centros ha llevado a pensar que los minoicos confiaban en el mar, en su flota o en alianzas regionales. Sin embargo, no debe imaginarse una sociedad completamente pacífica. Lo más probable es que la seguridad dependiera de una combinación de poder marítimo, control territorial y acuerdos entre élites. Sus palacios parecían abiertos y seguros, como si ningún enemigo pudiera alcanzarlos. Pero esa confianza plantea una pregunta inquietante. ¿Estaban realmente protegidos o simplemente no habían conocido una amenaza capaz de superar sus defensas? La jerarquía social se reconstruía a partir de viviendas, tumbas, arte y distribución de bienes. En la parte superior debieron situarse gobernantes, familias poderosas y especialistas religiosos. Debajo estaban administradores, escribas, comerciantes, artesanos y marineros. La mayoría de la población trabajaba en la agricultura, la ganadería y la pesca. Los escribas utilizaron primero jeroglíficos cretenses, más adelante, la escritura lineal. Las tablillas y sellos parecen haber servido para registrar productos, entregas y movimientos administrativos. Como la lineal no ha sido descifrada, desconocemos los nombres originales de muchos cargos, lugares y dioses. Las aldeas entregaban parte de su producción, y los centros principales almacenaban, procesaban y repartían bienes. Los talleres fabricaban cerámica, tejidos, herramientas, joyas, sellos y objetos rituales. La cerámica de Camares, decorada con formas curvas y colores vivos, alcanzó gran prestigio y circuló fuera de Creta. El pan y las gachas elaboradas con cereales eran alimentos básicos. El aceite de oliva servía para cocinar, conservar y participar en rituales. Las uvas producían vino, y los higos aportaban dulzor. Pescados, moluscos y mariscos complementaban la dieta costera. La carne de oveja, cabra, cerdo y ganado era más frecuente en banquetes, sacrificios y ocasiones especiales. La religión estaba profundamente conectada con la naturaleza. Cuevas, montañas, árboles y manantiales podían considerarse espacios sagrados. Las imágenes femeninas ocupan un lugar destacado, lo que sugiere la importancia de diosas, sacerdotisas o mujeres de alto rango. Sin embargo, no existe prueba suficiente para afirmar que Creta fuera una sociedad gobernada por mujeres. El toro, los cuernos de consagración y la doble hacha aparecen repetidamente en el arte y en contextos ceremoniales. Los banquetes, procesiones, danzas y sacrificios ayudaban a reforzar la cohesión social y a legitimar a quienes controlaban los palacios. La psicología colectiva de aquella sociedad parece haber estado marcada por la adaptación, la cooperación y la confianza en los ciclos naturales. Vivir en una isla exigía observar vientos, corrientes, estaciones y lluvias. La tierra podía producir abundancia, pero también sufrir sequías o terremotos. Esa incertidumbre favoreció rituales destinados a mantener el equilibrio entre personas, naturaleza y divinidades. Los pueblos vecinos probablemente percibían a Creta como una fuente de productos valiosos, conocimiento técnico y prestigio artístico. Objetos minoicos encontrados en Egipto, las Cícladas y la Grecia continental revelan contactos constantes. Cuanto más se extendían sus redes, más poderosa parecía Creta, pero también aumentaba el número de puertos, cosechas y alianzas que debían permanecer estables para que todo el sistema continuara funcionando. Hacia el final del periodo de los primeros palacios, varios centros sufrieron destrucciones, posiblemente relacionadas con terremotos, incendios o conflictos internos. Lejos de desaparecer, los minoicos reconstruyeron complejos todavía más grandes. Aquella recuperación demuestra una enorme capacidad organizativa. Sin embargo, también marcó el inicio de una dependencia mayor de los palacios. La civilización que había aprendido a concentrar riqueza, religión y administración en unos pocos centros estaba a punto de alcanzar su máximo esplendor. Pero si esos centros caían al mismo tiempo, toda Creta podía descubrir que su mayor fortaleza era también su punto más vulnerable. Después de las destrucciones que afectaron a los primeros palacios, los minoicos no abandonaron sus centros. Entre aproximadamente el año 1700 y el año 1450 antes de nuestra era, reconstruyeron Cnosos, Festo, Malea y Zacros con mayor complejidad y riqueza. Fue el momento de mayor expansión económica y artística de Creta.
Los nuevos complejos se organizaron alrededor de patios centrales. Desde allí se accedía a salas ceremoniales, almacenes, talleres, corredores y habitaciones de varios niveles. Los muros se construían con piedra, madera y ladrillos de barro. Sus columnas, más anchas arriba que abajo, eran distintas a las griegas posteriores. Los techos planos, los patios de luz y las aberturas interiores permitían ventilar e iluminar los edificios. Cnosos fue el centro más extenso. Sus corredores, desniveles y numerosas habitaciones pudieron contribuir siglos después al mito del laberinto. Sin embargo, no existe prueba arqueológica de que allí viviera un minotauro ni de que el edificio fuera una prisión. La asociación nació de leyendas griegas posteriores, mezcladas con recuerdos de Creta. El palacio parecía una obra destinada a ordenar el mundo, pero cuanto más crecía, más difícil resultaba sostener la red de personas, productos y rutas que lo mantenía vivo. La arquitectura no servía únicamente para impresionar. Los almacenes contenían enormes recipientes de barro llamados pitoi, donde se conservaban aceite, vino, cereales y otros productos. Canales en el suelo recogían líquidos derramados. Los talleres producían cerámica, textiles, objetos de bronce, joyas, sellos y piezas de piedra. Los escribas registraban entradas y salidas con tablillas y sellos administrativos. La economía minoica dependía de una relación estrecha entre el campo, los palacios y el mar. Los agricultores cultivaban trigo, cebada, lentejas, garbanzos, uvas, aceitunas e higos. Las ovejas y cabras proporcionaban lana, leche, carne y cuero. Los cerdos y el ganado bovino también eran criados, aunque exigían más recursos. En las costas, pescadores obtenían atún, sardinas, pulpos, moluscos y mariscos. El aceite de oliva servía para cocinar, iluminar, preparar ungüentos, conservar alimentos y hacer ofrendas. El vino se consumía en ceremonias. Los cereales se transformaban en panes, tortas y gachas. La dieta incluía legumbres, frutas, verduras, hierbas, miel, pescado y carne en ocasiones especiales. Las diferencias sociales también se reflejaban en la mesa. Una familia campesina dependía de los alimentos disponibles y la cosecha anual. Las élites accedían a productos importados, carne y recipientes finos y banquetes ceremoniales. Comer juntos no era solamente una necesidad, podía reforzar alianzas, jerarquías y obligaciones religiosas. El comercio conectó Creta con las Cícladas, la Grecia continental, Chipre, Anatolia, Egipto y el Levante. Los minoicos necesitaban cobre y estaño para producir bronce, además de marfil, piedras preciosas y materias escasas en la isla. A cambio ofrecían aceite, vino, tejidos, cerámica y productos artesanales. Sus embarcaciones aparecen representadas en sellos y frescos. Aunque no conocemos sus diseños, debieron combinar remos y velas. Navegar por el Egeo exigía observar vientos, corrientes, costas y estaciones. Los marineros preferían rutas que permitieran detenerse en islas y puertos, para reducir el peligro del mar abierto. El mar podía convertir a Creta en el centro de una red internacional, pero una tormenta, una guerra o la pérdida de un puerto podían romper en días lo que había tardado generaciones en construirse. La llamada talasocracia minoica, entendida como dominio del mar, fue propuesta por autores griegos posteriores y desarrollada por investigadores modernos. Es probable que Creta ejerciera una fuerte influencia marítima, pero no sabemos si controló un imperio naval centralizado. La presencia de cerámica y estilos minoicos en otras islas puede indicar comercio, asentamientos, alianzas o imitación cultural, no necesariamente conquista. Los demás pueblos percibían a Creta como una región rica y sofisticada. En tumbas egipcias aparecen enviados del Egeo, llevando recipientes y objetos valiosos. Los egipcios pudieron llamar Keftiu a personas procedentes de Creta o de regiones cercanas, aunque la identificación sigue debatida. Estas imágenes muestran que los productos cretenses tenían prestigio en cortes extranjeras. Los frescos decoraban paredes con colores intensos. Representaban procesiones, animales, flores, paisajes marinos y figuras humanas. Las escenas de delfines, saltos sobre el toro y mujeres con vestidos elaborados muestran una cultura que valoraba el movimiento y la presentación pública. Sin embargo, varias restauraciones modernas de Cnosos fueron completadas con interpretaciones que no siempre son seguras.
La ropa comunicaba identidad y posición. Los hombres aparecen con faldellines y cinturones, las mujeres con faldas amplias y corpiños ajustados. Peinados, joyas y colores podían distinguir edad, rango o función ceremonial. No todos vestían como las figuras de los frescos, pues esas imágenes probablemente mostraban élites, participantes rituales o ideales sociales. La psicología de esta civilización estaba unida a la circulación y al control. El palacio recibía bienes, los clasificaba, almacenaba y redistribuía. Cada persona dependía de otras: el campesino del clima, el artesano de la materia prima, el escriba de la autoridad y el comerciante de la estabilidad marítima. El orden se mantenía mediante registros, rituales y confianza en las élites. Mientras los almacenes estuvieran llenos, los puertos activos y los dioses satisfechos, el sistema parecía invulnerable. Pero bastaba que varias piezas fallaran al mismo tiempo para que la abundancia se transformara en escasez. Las tablillas de lineal son una de las mayores curiosidades del periodo. Podemos reconocer números, listas y signos relacionados con productos, pero no leer con certeza la lengua. Cada tablilla pudo registrar entregas de aceite, grano, vino, tejidos, animales o trabajadores. Su significado pleno sigue cerrado. Los palacios alcanzaron una complejidad extraordinaria, sin dejar murallas grandes alrededor de todos sus centros. Quizá confiaban en su flota, en acuerdos políticos o en una estabilidad regional que parecía duradera. La gran pregunta no es cómo lograron construir tanta riqueza, sino porque una civilización capaz de registrar cada jarra y cada rebaño no pudo prever la crisis que comenzaba a formarse bajo el mar y la tierra. La religión minoica no puede reconstruirse con un libro sagrado ni con relatos escritos por sus creyentes. La escritura lineal sigue sin descifrarse, por lo que gran parte de lo que sabemos procede de frescos, sellos, figurillas, altares y ofrendas. Cada interpretación debe separar evidencia y conjetura, pues muchos símbolos fueron explicados siglos después por los griegos. Para los minoicos, lo sagrado parecía encontrarse tanto dentro de los palacios como en el paisaje. Montañas, cuevas, árboles, rocas y manantiales podían convertirse en lugares de contacto con fuerzas divinas. En varios picos de Creta se han encontrado figuras de personas y animales, cerámica y restos de ofrendas. Subir hasta aquellos santuarios exigía esfuerzo, de modo que la peregrinación pudo formar parte del acto religioso. Los palacios ofrecían orden, luz y abundancia, pero los santuarios naturales recordaban que la vida dependía de fuerzas que ningún administrador podía controlar. Las imágenes femeninas aparecen con frecuencia en escenas ceremoniales. Algunas figuras levantan los brazos, reciben procesiones o se muestran asociadas con animales y edificios sagrados. Esto ha llevado a proponer la existencia de una gran diosa o de varias divinidades femeninas. También pudo haber sacerdotisas con considerable prestigio. Sin embargo, la presencia destacada de mujeres en el arte no demuestra que Creta fuera un matriarcado. Las llamadas diosas de las serpientes, halladas en Cnosos y fechadas aproximadamente hacia el año 1600 antes de nuestra era, son algunas de las piezas más famosas. Representan mujeres con vestidos elaborados y serpientes en las manos. Podrían mostrar divinidades, sacerdotisas o participantes rituales. Las serpientes pudieron vincularse con la renovación, la protección doméstica o el mundo subterráneo, pero su significado exacto permanece abierto. El toro fue uno de los animales más poderosos del imaginario minoico. Sus cuernos aparecen convertidos en elementos monumentales conocidos como cuernos de consagración. Vasos rituales adoptaron forma de cabeza de toro, y sellos muestran animales conducidos, perseguidos o sacrificados. El ganado poseía valor económico por su fuerza, carne, piel y función ceremonial. En una sociedad agrícola, controlar a un toro podía simbolizar el dominio sobre una energía peligrosa. La imagen más célebre es el salto sobre el toro. Frescos y pequeñas esculturas muestran jóvenes acercándose al animal, sujetando sus cuernos o pasando sobre su lomo. No sabemos si la maniobra se realizaba exactamente como fue pintada, si las imágenes reunían distintas fases del ejercicio o si contenían un significado simbólico. Lo prudente es considerarla una actividad pública relacionada con destreza, riesgo, prestigio y posiblemente religión. El participante podía alcanzar honor ante la comunidad,
pero la misma prueba que elevaba su prestigio podía terminar con su vida en un instante. Hombres y mujeres aparecen en algunas escenas asociadas con el salto. Los colores empleados para diferenciar sus pieles pudieron obedecer a convenciones artísticas. La actividad debió requerir entrenamiento, coordinación y conocimiento del comportamiento animal. No existe evidencia de que sus participantes fueran jóvenes atenienses entregados como tributo, como narraría después el mito de Teseo y el Minotauro. Las ceremonias minoicas incluyeron procesiones, música, danza, libaciones, banquetes y sacrificios de animales. Una libación consistía en derramar vino, agua, aceite u otro líquido como ofrenda. Para ello se utilizaban recipientes especiales, entre ellos los rita, algunos elaborados con formas de animales. Verter una sustancia valiosa expresaba respeto y reciprocidad con lo divino. Los banquetes reforzaban la unión entre religión, economía y poder. Sacrificar un animal permitía ofrecer una parte a las divinidades y distribuir otra entre los participantes. Quien organizaba la ceremonia demostraba capacidad para reunir alimento, músicos, servidores y objetos prestigiosos. La religión también mostraba quién podía coordinar a la comunidad y presentarse como mediador ante los dioses. La doble hacha, conocida más tarde como labris, aparece en palacios, santuarios y objetos. Pudo relacionarse con sacrificios, autoridad religiosa o divinidades, aunque no existe una explicación definitiva. Su forma ha sido conectada con la palabra laberinto, pero esa relación sigue siendo discutida. Los minoicos no dejaron un texto legible que explicara qué representaba para ellos. La psicología religiosa minoica parece haber estado orientada hacia el mantenimiento del equilibrio. Las cosechas dependían de la lluvia, la navegación, de vientos favorables, y las ciudades, de una tierra afectada por terremotos. Ceremonias y ofrendas pudieron ayudar a manejar esa incertidumbre, creando la sensación de que la comunidad podía negociar con fuerzas superiores mediante conducta correcta, regalos y rituales compartidos. Si las divinidades protegían los campos, los barcos y los palacios, la abundancia confirmaba que el orden funcionaba, pero si llegaban terremotos, hambre o destrucción, también podía parecer que alguien había quebrado el pacto. La lineala fue utilizada en la administración y también en ciertos objetos votivos. Aunque los especialistas reconocen números y términos repetidos, la lengua representada todavía no se comprende. Esto impide identificar con seguridad nombres de dioses, plegarias o títulos sacerdotales. Cada tablilla conserva palabras reales pronunciadas por los minoicos, pero todavía no podemos escucharlas. Las leyendas sobre Minos, Pasífae, Ariadna, Dédalo y el Minotauro fueron registradas mucho después. Pueden conservar recuerdos deformados del poder de Cnosos, de ceremonias con toros o de relaciones políticas entre Creta y el continente, pero no deben tratarse como crónicas minoicas. La arqueología confirma la importancia del toro y la complejidad palacial. No confirma la existencia de un monstruo encerrado en un laberinto. Quizá el mito no nació de una criatura real, sino del recuerdo de una civilización cuyos rituales parecían tan impresionantes y extraños que los pueblos posteriores solo pudieron explicarlos mediante héroes y monstruos. La religión minoica unía paisaje, cuerpo, alimento, riesgo y autoridad. Sus ceremonias permitían celebrar la abundancia y enfrentar el temor a lo imprevisible. Pero esa confianza sería sometida a una prueba extraordinaria cuando el mar, el cielo y la tierra comenzaron a anunciar una catástrofe que ninguna procesión podía detener. En el apogeo minoico, Creta parecía haber convertido el mar en una extensión de sus palacios. Cnosos, Festo, Malia y Zacros reunían productos, escribas y ceremonias, mientras sus barcos conectaban la isla con Egipto, Chipre y Grecia. Pero al norte, la isla volcánica de Tera acumulaba una fuerza capaz de alterar todo el Egeo. La gran erupción de Tera, ocurrida durante el segundo milenio antes de nuestra era, es de los desastres más estudiados de la antigüedad. Su fecha exacta continúa discutida. Varios análisis científicos la sitúan entre finales del siglo XVII y comienzos del XVI antes de nuestra era. Lo seguro es que la explosión destruyó parte de la isla, sepultó a Akrotiri bajo ceniza y lanzó enormes cantidades de material volcánico a la atmósfera. Akrotiri había mantenido intensos contactos con Creta. Sus casas de varios pisos, frescos,
almacenes y calles muestran una comunidad próspera integrada en las redes del Egeo. La ceniza preservó edificios y objetos, pero no se han encontrado grandes cantidades de cuerpos humanos. Esto sugiere que muchos habitantes pudieron evacuar antes de la fase más destructiva, quizá alertados por terremotos previos. La población pudo interpretar aquellas señales como una oportunidad para huir y salvar la vida, pero abandonar hogares, cosechas y puertos significaba perder en pocas horas todo lo que generaciones enteras habían construido. La explosión debió producir terremotos, caída de ceniza y alteraciones marítimas. También pudo generar olas de gran tamaño que alcanzaron las costas septentrionales de Creta. En lugares costeros se han encontrado depósitos compatibles con inundaciones violentas, aunque no todos los daños pueden atribuirse con certeza a un único tsunami. La distancia entre Tera y Creta era de más de 100 kilómetros, pero una catástrofe de aquella magnitud podía afectar puertos, embarcaciones, almacenes y comunidades costeras. La ceniza volcánica pudo dañar cultivos, contaminar agua y alterar temporalmente las rutas de navegación. Para una economía que dependía del aceite, el vino, los cereales, la lana, la pesca y el comercio marítimo, una interrupción simultánea de varios sectores podía provocar escasez y pérdida de autoridad. Los palacios no solo almacenaban productos, prometían orden, redistribución y protección. Si dejaban de cumplir esas funciones, la población podía cuestionar a quienes gobernaban. Mientras los almacenes conservaran alimento y los rituales parecieran eficaces, el sistema podía sobrevivir. Si la tierra temblaba, el mar destruía los puertos y las cosechas fallaban al mismo tiempo. La confianza podía romperse antes que los muros. La religión minoica ofrecía formas de enfrentar la incertidumbre mediante procesiones, ofrendas, sacrificios y ceremonias. Una catástrofe natural no habría sido comprendida con los conceptos modernos de geología. Pudo interpretarse como una alteración del equilibrio sagrado o una señal de descontento divino. En ese contexto, gobernantes y especialistas religiosos debieron intensificar rituales para restaurar el orden. Durante mucho tiempo se afirmó que la erupción destruyó inmediatamente la civilización minoica. Esa explicación resulta atractiva, pero simplifica los hechos. Creta continuó habitada y varios centros siguieron funcionando después del desastre. La producción artística, la administración y el comercio no desaparecieron de un día para otro. La erupción pudo debilitar el sistema, aunque no fue por sí sola el final definitivo. La explicación del volcán parecía resolver el misterio con una sola causa, pero la evidencia dejó una pregunta más difícil. Si los minoicos sobrevivieron a la erupción, ¿qué fuerza terminó derribando sus palacios décadas después? Los micénicos habían recibido una fuerte influencia de Creta. Adoptaron estilos artísticos, técnicas de administración y símbolos religiosos. Sus élites apreciaban objetos minoicos y mantenían contactos con la isla. Pero centros como Micenas, Tirinto y Pilos estaban protegidos por fortificaciones y gobernados por sociedades más militarizadas. A medida que su poder aumentaba, Creta dejó de ser únicamente un modelo cultural y comenzó a convertirse en un objetivo estratégico. En torno al siglo XV antes de nuestra era, numerosos centros minoicos sufrieron incendios y destrucciones. Cnosos sobrevivió durante más tiempo, mientras lugares como Zacros fueron abandonados. Las causas siguen siendo debatidas. Pudo haber terremotos, conflictos internos, rebeliones, ataques externos o una combinación de factores. La coincidencia de daños en lugares distintos indica una crisis amplia, no un accidente aislado. La economía palacial era eficiente, pero dependía de la coordinación. Los agricultores entregaban productos, los escribas los registraban, los artesanos trabajaban materias importadas y los marineros mantenían las rutas. Si un puerto quedaba destruido, el cobre no llegaba. Si el grano escaseaba, los trabajadores no podían ser alimentados. Si los administradores perdían autoridad, los almacenes podían convertirse en objetivos de saqueo. Los palacios podían concentrar recursos para superar una crisis, pero esa misma concentración hacía que la caída de un solo centro afectara a miles de personas que dependían de él. Los frescos y objetos del periodo final muestran continuidad cultural, pero también cambios. La presencia micénica se hace más visible en Creta, especialmente después de las destrucciones. En Cnosos aparecen tablillas escritas en lineal B, sistema utilizado para registrar una forma temprana del griego.
Esto indica que administradores de habla griega controlaban el palacio o participaban directamente en su gobierno. La transición no debió ser idéntica en toda la isla. Algunas comunidades pudieron resistir, otras negociar y otras adaptarse. Los artesanos minoicos continuaron trabajando, las tradiciones religiosas no desaparecieron de inmediato y la población local permaneció en Creta. Lo que comenzó a derrumbarse fue el sistema político y económico que había unido palacios, puertos y aldeas bajo una misma lógica. La erupción no destruyó a los minoicos en una sola noche, hizo algo quizá más peligroso. Debilitó el equilibrio que los protegía y permitió que sus rivales descubrieran que el poderoso mundo de Creta también podía ser conquistado. Al final de este periodo, el mar rodeaba Creta y los palacios conservaban parte de su grandeza. Pero el poder cambiaba de manos. La siguiente transformación no llegaría como ceniza, sino dentro de edificios que simbolizaban su independencia. Después de las destrucciones del siglo XV antes de nuestra era, Creta no quedó vacía ni perdió sus tradiciones. La población siguió cultivando, comerciando y fabricando cerámica. Sin embargo, el sistema que había organizado la isla durante siglos cambió de forma irreversible. En Knossos aparecieron administradores que utilizaban la escritura lineal B, adaptada de modelos minoicos para registrar una lengua griega temprana. Esto indica que grupos micénicos controlaban el principal palacio o compartían su gobierno con élites locales. Los minoicos podían conservar parte de su cultura aceptando a los nuevos gobernantes, pero cada acuerdo que garantizaba la supervivencia también reducía la autonomía que había dado identidad a Creta. Los micénicos procedían de la Grecia continental y habían desarrollado centros fortificados como Micenas, Tirinto y Pilos. Su sociedad estaba organizada alrededor de reyes guerreros, nobles, tropas, artesanos y agricultores sujetos a una administración palacial. Durante generaciones admiraron el arte cretense, pero al crecer su poder buscaron controlar las rutas y los recursos de la isla. No existe una crónica que describa una invasión concreta. La conquista pudo producirse mediante campañas, alianzas, matrimonios entre élites o conflictos internos. Los incendios que afectaron varios centros alrededor del año 1450 antes de nuestra era muestran una crisis extensa, aunque no prueban quién provocó cada destrucción. Lo seguro es que después la administración de Knossos utilizaba griego y el equilibrio político había cambiado. Las tablillas de lineal B registraban lana, aceite, cereales, ganado, carros, armas, trabajadores y ofrendas. Como esta escritura fue descifrada en el siglo XX, conocemos el mundo micénico. En cambio, todavía no podemos leer las palabras de quienes construyeron los primeros palacios. La voz de los vencedores comenzó a ser comprensible, mientras la de los antiguos habitantes de Creta quedaba encerrada en signos que el tiempo se negó a traducir. Knossos continuó funcionando bajo una administración transformada. La fecha de su destrucción final sigue discutida. Algunos investigadores sitúan una gran destrucción alrededor del año 1375 antes de nuestra era. Otros señalan actividad posterior. En cualquier caso, el palacio dejó de desempeñar el papel dominante que había tenido. La caída del sistema palacial alteró la economía. Sin almacenes centrales, escribas y autoridades capaces de coordinar entregas, la producción se volvió más local. Las rutas marítimas no desaparecieron, pero Creta dejó de ejercer la misma influencia. Muchos artesanos conservaron técnicas antiguas, y ciertos estilos minoicos continuaron dentro del mundo micénico. La cultura conquistada no fue eliminada, fue absorbida y reinterpretada por quienes la sucedieron. La religión mostró continuidad. Divinidades conocidas después en el panteón griego aparecen en documentos micénicos. El toro, la doble hacha y algunos espacios sagrados conservaron valor. La nueva lengua administrativa no borró de inmediato las creencias locales. La mayoría siguió viviendo de agricultura, ganadería, pesca y artesanía. Los campesinos sembraban cereales, olivos, uvas y legumbres. Los pastores cuidaban ovejas y cabras. El aceite, el vino, los higos, el pescado y el pan formaban parte de la dieta. Las élites consumían productos variados y utilizaban banquetes para mostrar autoridad. Los palacios podían desaparecer y los nombres de los gobernantes cambiar, pero una civilización no se borra mientras su población conserve formas de cocinar, cultivar,
rezar y representar el mundo. Hacia el año 1200 antes de nuestra era, los centros micénicos de Grecia también sufrieron destrucciones. Las causas incluyeron conflictos, crisis económicas, movimientos de población y ruptura de redes comerciales. Creta volvió a organizarse en comunidades menores. Para entonces, la civilización minoica como sistema palacial ya había terminado, aunque sus descendientes seguían habitando la isla. Siglos después, los griegos contaron historias sobre Minos, Pasífae, Ariadna, Dédalo, Teseo y el Minotauro. Según el mito, Minos obligaba a Atenas a enviar jóvenes como tributo para alimentar a una criatura encerrada en un laberinto. Teseo recibió de Ariadna un hilo para hallar la salida y mató al monstruo. Estas narraciones no son documentos históricos, pero pudieron conservar recuerdos transformados del poder de Cnosos, de sus corredores, de rituales con toros y de antiguas relaciones entre Creta y el continente. El nombre minoico fue creado por Arthur Evans, quien excavó Cnosos a comienzos del siglo XX y relacionó el lugar con Minos. Evans hizo descubrimientos fundamentales, pero también reconstruyó partes del palacio con materiales modernos y tomó decisiones interpretativas hoy discutidas. Creíamos haber encontrado el laberinto porque sus corredores coincidían con una leyenda, pero quizá la leyenda terminó guiando la forma en que aprendimos a mirar las ruinas. La caída minoica no tuvo una causa única. La erupción de Tera, los terremotos, los daños comerciales, las tensiones internas y la expansión micénica pudieron actuar en momentos distintos. Buscar un solo día de destrucción resulta atractivo, pero la evidencia muestra una transformación prolongada. Los palacios fueron debilitados, ocupados y finalmente abandonados. Para los pueblos vecinos, Creta pasó de ser un centro de lujo a una tierra de reyes antiguos y ritos extraños. Su prestigio sobrevivió en cerámicas, frescos y relatos. La mayor curiosidad permanece en la lineala. Si algún día pudiera descifrarse, tal vez conoceríamos nombres de gobernantes, dioses, ciudades y ceremonias. También podríamos descubrir que muchas ideas aceptadas sobre los minoicos son incompletas. Hasta entonces, su historia deberá reconstruirse a partir de objetos silenciosos. Los minoicos perdieron sus palacios, su poder y hasta el nombre con el que se reconocían, pero dejaron un misterio tan resistente que ningún conquistador consiguió apropiarse por completo de su memoria. Su final no fue una desaparición absoluta, sino el paso de una civilización independiente a una herencia absorbida por otros pueblos. El mar que les entregó riqueza también llevó rivales y cambios. Cnosos dejó de gobernar, pero alimentó la imaginación durante más de 3000 años. El verdadero triunfo de los minoicos no fue evitar la caída, sino lograr que, aun sin poder leer su voz, el mundo continúe intentando escucharla.